Buenas tardes, profesores. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva sesión de CICE Te Acompaña Live. En esta ocasión tendremos el tema Docentes 4.0, consejos prácticos para el teletrabajo. Nuestros moderadores el día de hoy tenemos a Alejandra Ruano. Ella tiene un masterado en Ciencias de la Economía y es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Joel Bielma tiene un doctorado en Química Aplicada con mención en Estudios de Materiales. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y ambos colaboran en el CICE. Nuestro invitado especial el día de hoy es Sergio Castillo. Él es psicólogo y se encuentra estudiando un máster en Psicología de la Educación. Actualmente es presidente de la consultora Investiga Ecuador y ha tenido experiencia dirigiendo proyectos de investigación acerca de salud mental. Y como primicia le comentamos que estará a cargo de un proyecto en SPOL denominado Detect and Attend, que estudiará el estrés postraumático y el síndrome de burnout en toda la comunidad politécnica. Sin más, sean todos ustedes bienvenidos. Doy paso a nuestros moderadores. Muchísimas gracias, Johanita. Bueno, el día de hoy queremos presentarles a Sergio Castillo, que nos traerá una serie de consejos para llevar, digamos, a mejor este teletrabajo. Conmigo me acompaña también María Alejandra Ruano, que será la moderadora el día de hoy. Y yo solamente estaré en el chat respondiendo algunas preguntas o indicando el derecho de palabra a el que desee participar. Sin más que decir, le doy paso a María Alejandra. Listo, muchas gracias, Joel. Y efectivamente, pues como lo dijo Johanna y Joel, estamos gustosos de tenerlo a Sergio presente el día de hoy. Y Joel va a estar con ustedes en el chat. Recuerden que a lo largo de la presentación de Sergio van a haber ciertos momentos donde van a ver una diapositiva que dice preguntas y en ese momento vamos a leer las preguntas que están en el chat, pero las pueden ir escribiendo con tiempo para que Joel las tenga preparadas en el momento en que Sergio haga estas pequeñas pausas para las preguntas. Con esto, pues Sergio ya puede compartir pantalla, encender su micrófono y comenzar la presentación. Buenas tardes con todos. Por favor, confírmenme que todo está bien, que sí se está compartiendo la pantalla correctamente. Sí, solamente si la podemos maximizar en modo dame un presentación. segundo. Perfecto. Sí, muchísimas gracias por estar aquí a todos los profesores. Mi nombre es Sergio Castillo. Efectivamente, el día de hoy vamos a manejar el tema que el CICE lo ha denominado Docentes 4.0, consejos prácticos para el teletrabajo. Como el objetivo de esta intervención va a ser netamente ofrecer recursos a los docentes para hacer frente al teletrabajo y a las clases online. El contenido que vamos a manejar durante esta presentación, vamos a ver lo que es ansiedad, lo que es depresión, qué es burnout, los consejos y técnicas para profesionales estresados, formas netamente pues para que bajo las condiciones actuales, que lamentablemente pues no se pueden cambiar, pues es necesario compartir con ustedes formas para ayudarlas a una mayor o a una mejor adaptación a esta situación. Vamos a hablar de dos técnicas bastante puntuales, que es el diálogo interior, cómo afrontarlo, y técnica paso a paso de la técnica Pomodoro, que probablemente pues algunos la conozcan. Vale recalcar que la mayoría, casi en su totalidad de este contenido, como fuente yo utilizo por lo general, recibo varios cursos del Hospital McLean Hospital, que es asociado con la Escuela de Medicina de Harvard. De todas formas, para que sepan de dónde pues proviene la mayoría de la información, pues yo lo que he hecho es una adaptación más bien al contexto en el cual estamos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Me parece oportuno comenzar detallando. No vamos a entrar en terminologías psicológicas, vamos a ser bastante prácticos entre qué es ansiedad, qué es depresión, y lo podemos definir de una forma tan sencilla como es una falta de equilibrio.
efectivamente es la ansiedad, la depresión o cualquier tipo de trastorno a nivel psicológico, a nivel mental, va a ser un desequilibrio, pero un desequilibrio ¿entre qué? Va a ser un desequilibrio entre los recursos internos que cada una de las personas tiene para afrontar las diferentes situaciones y las demandas que el contexto nos da. Pongo un ejemplo clarísimo. El día de hoy tuve un pésimo día. Tuve un pésimo día con mi jefa y el problema o cómo lo podemos ir retomando. Los recursos que yo tengo de manera intrínseca van a ser los que me van a ayudar a manejar esta situación. Si yo no tengo los suficientes recursos, efectivamente hay un desequilibrio. Cuando existe este desequilibrio, tanto el desequilibrio puede ser o muchos recursos o mucha demanda. ¿Qué pasa cuando hay mucha demanda? Efectivamente hay estrés, hay ansiedad, hay lo que se puede ir desarrollando un estrés postraumático, mientras cuando hay muchos recursos, por lo general, claro, ninguna situación te parece suficiente para ti y pues va a haber algún trastorno de trastorno de la personalidad histriónico, algún tipo de este tipo. En todo caso, lo que quiero que entiendan con este tipo de estrés o ansiedad, cualquier tipo de trastorno, definámoslo de una forma tan sencilla como es el desequilibrio entre las demandas externas que nos va a dar el contexto, que lamentablemente estas demandas no las podemos manejar en su gran mayoría, y los recursos internos. En todo caso, bajo esta situación actual del COVID-19, nosotros tenemos dos situaciones. O reducimos, y en todas las situaciones realmente tenemos dos opciones, o reducimos estas demandas del exterior o aumentamos estos recursos internos. Entonces, realmente, ¿cuál es la respuesta más lógica o viable para esta situación? Siempre o en la mayoría de los momentos, cuando las demandas externas no dependan de nosotros, efectivamente vamos a necesitar potenciar nuestros recursos internos para hacer frente a estas demandas externas. Referente a, entrando ya al contexto netamente educativo. Claro, nosotros que nos dedicamos a temas de educación, sabemos que, claro, nosotros tenemos una expectativa o tuvimos una expectativa en su momento de lo que es de lo que eran las clases online, el teletrabajo, y una realidad que realmente fue abrupta y nos tocó pues realmente chocar. Por ejemplo, yo llegué a la conclusión durante los primeros meses de pandemia y llegué a la conclusión de que nunca tuve tanto tiempo y fui tan poco productivo. Y claro, uno esperaba que el estar en casa iba a ser suficiente para ponerse al día en todas las tareas, para ponerse al día o para corregir tantas actividades que tienen que hacer los docentes y que tengo conocimiento que tienen que hacer los docentes después, pero realmente la realidad con la cual nos chocamos pues es totalmente diferente. En todo caso, aquí puse unas imágenes pues un poco más reales, porque realmente el lado derecho es como realmente se está viendo nuestra realidad, como se está viendo lo que es el teletrabajo, lo que es las clases online. Sería muy divertido pues, o muy fácil pues tener o vivir esta realidad, esta expectativa la cual teníamos, pero realmente ustedes se van a ir dando cuenta efectivamente de que la realidad es otra, o fue otra, o ya saben que efectivamente es otra, o probablemente la mayoría de los que están aquí saben que la realidad es así y por eso pues buscan estrategias de cómo poder pues hacer frente a esta situación. Aquí vamos a entrar a la sintomatología de la ansiedad y depresión, y realmente aquí quiero que los presentes vayan prestando un poco de atención en cada una de estas. Yo las voy a ir enumerando porque al final de
esta presentación, yo voy a pasar un pequeño link con el propósito de ir recopilando sus percepciones, ir viendo efectivamente qué es lo que les está pasando, qué es lo que no les está pasando, porque el mayor problema, de acuerdo a la investigación que realicé aquí en Ecuador durante el mes de agosto, de junio, julio y agosto, el mayor problema es que los docentes o el personal que trabaja en el ámbito educativo no sabe realmente qué es lo que está pasando. Puede que haya perdido el apetito, pero no se dan cuenta que es un síntoma de que está desarrollando una ansiedad o una depresión. Por ejemplo, el número 1 ha cambiado, el apetito ha cambiado, o en su defecto está comiendo o mucho, o está comiendo muy poco, o está comiendo de forma desordenada por este mismo teletrabajo. Por ejemplo, y pongo mi caso personal, muchas de las veces yo cogía, me levantaba y no alcanzaba a desayunar por ponerme a trabajar. Entonces se ve trastocado efectivamente el apetito o cómo lo estoy, o mis horarios de comida. En todo caso, eso de ahí tengámoslo muy atento, tengámoslo muy presente. Si es que efectivamente usted está pasando por una situación similar, téngalo y vaya notando que va uno. Las horas de sueño han cambiado. Efectivamente, usted puede tener dos vertientes aquí. O usted está durmiendo mucho o usted está durmiendo muy poco, o está durmiendo en un horario el cual no le corresponde. Por ejemplo, que comience a dormir, o si antes se dormía a las 11 de la noche, tal vez se duerme ahora a las 12, 1 y le toca levantarse a las 6, ok, y se levanta. O en su defecto está durmiendo muy poco, se duerme a las 10 y se levanta a las 4. Entonces, el segundo síntoma, las horas de sueño efectivamente han cambiado y hay que estar muy atento a cómo está reaccionando nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo siempre va a decir lo que realmente no podemos identificar nosotros o no tenemos pues esas herramientas para poder identificar y decir, tengo esto. Van dos. No disfrutar de las actividades que antes le gustaban. Por ejemplo, yo disfrutaba mucho ir a hacer actividades físicas con mis amigos del trabajo. Por ejemplo, yo iba a jugar fútbol todos los días jueves. Claro, durante la pandemia efectivamente se evitaron todo este tipo de actividades. Tal vez en este momento se han reanudado diferentes actividades, pero, por ejemplo, si a mí el día de hoy me dicen los jueves hay otra vez la opción para ir a jugar fútbol, pues tal vez yo no estoy yendo, porque tal vez no estoy disfrutando las mismas actividades. O tal vez antes disfrutaba ir al parque o salir al patio con mi hijo y tal vez en este momento no lo estoy haciendo. Entonces hay que comenzar a identificar. Este es un trabajo más de introspección, ir viendo qué es lo que está pasando conmigo, darnos ese momento de, ok, sí, todos los días tenemos que hacer tareas, tenemos que revisar exámenes, tenemos que preparar la clase, tenemos que hacerlo, pero en qué momento dejamos de ver hacia afuera y comenzamos a ver si efectivamente está pasando algo un poco diferente en mí. Número 3, téngalos presentes. Inestabilidad emocional. Tal vez en este momento estoy muy feliz y después de un momento no lo estoy tanto. Estoy un poco triste y en la noche tal vez me angustia una situación. Entonces, esta inestabilidad emocional no es puede ser por diferentes factores, pero por lo general, bajo la situación actual, esta inestabilidad emocional se presenta como un síntoma de la ansiedad y de la depresión. Entonces, olvidémonos del concepto de ansiedad y depresión. Vamos identificando qué es lo que está pasando. Ahora vamos pensando en, ok, puede que me esté pasando, puede que no. Número 4. Número 5, la irritabilidad. Puedo estar muy bien haciendo la clase, pero viene mi hijo, me jala el pantalón o está aquí atrás y me puedo enojar. Estoy muy irritable, o tal vez no solo con esa persona, sino con la persona que limpia la casa o con mi propio esposo o esposa. Entonces, esta irritabilidad también tenemos que tenerla presente. El aislamiento social, por lo general, efectivamente, nos privaron de la actividad con otras personas de una u otra forma, pero eso no significa
que dejemos de contestarle a nuestros amigos o nuestras amistades o a nuestros familiares. Si es que le ha pasado, comience pues a darse cuenta si efectivamente se está alejando o no se está alejando. Este aislamiento social no significa no ver a las personas, más bien significa apartarse de todo tipo de contacto, y en este caso también hablamos de este contacto digital. Puede ser un WhatsApp, puede ser una llamada, puede ser una videoconferencia que usted la organice con sus amigos. Tal vez inclusive me invitan tal vez me invitan a una videoconferencia con mis amigos del trabajo o con mis amigos del colegio o con simplemente mi grupo de amistades, y tal vez no lo quiero hacer porque supuestamente tengo otra actividad. A veces nos autosaboteamos, metemos o damos excusas para efectivamente no acercarnos. La disminución de la producción laboral. Este de aquí es importantísimo y pues hay que ser conscientes si es que efectivamente se está dando o no. Aquí hago un preámbulo de lo que voy a hablar sobre el burnout. Cuando hay burnout, por lo general la disminución de la producción laboral disminuye. Y disminuye no por el hecho de que el docente o el profesor se encuentre en una situación de no querer hacerlo o falta de predisposición, sino que hay una saturación que efectivamente va a haber una disminución. Este síntoma pues no es solo relacionado con ansiedad y depresión, sino se puede relacionando con el burnout, con el estrés postraumático y el temor de salir de casa. Hay muchas personas que efectivamente se contagiaron y de una u otra forma no quieren salir de casa porque realmente consideran que no lo van a hacer o no lo van a querer hacer tranquila hasta que la pandemia culmine. Y sabemos que hay al menos hay 6 meses más de estar en casa, de no tener vacuna, a pesar de que sí, efectivamente nos están diciendo que pronto va a haber una vacuna. O en su defecto, el otro polo, que cuando salimos de la casa, ya de una u otra forma no queremos regresar. O has trabajado todo el día o has trabajado por semanas en la casa, que lo único que quieres salir es tener un espacio un poco, tener un grado de independencia, porque claro, no todos estamos acostumbrados, efectivamente, no todos estamos acostumbrados mejor dicho, no todos estamos predispuestos a estar todo el día en casa, todo el día con la familia. Recordemos que antes no era así. Entonces, o hay un punto de quererse quedar en casa u otro punto de querer estar netamente fuera de casa. En este momento les voy a enviar una pequeña, un link al chat para que ustedes puedan responder. Es netamente anónimo. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Voy a coger el link. Por favor, para que ingresen al link, solo tienen que darle clic y responder las preguntas. Hasta eso yo voy compartiendo efectivamente qué es lo que vamos a ir viendo. Esta pregunta es, ¿qué puedes hacer bajo las condiciones actuales? ¿O vas a reducir las demandas externas y cómo lo vas a hacer? ¿O vas a aumentar tus recursos internos? Vamos a ir respondiendo para ir viendo los resultados. El link se encuentra en el chat. Sergio, disculpa, a mí Sí. me abrió otra pregunta. ¿Perdón? A mí me abrió otra pregunta, te la leo. Sí. Me dice cuáles son los mayores desafíos que enfrentan. Dame un segundo. No sé si abriste el Menti que no es. Yo creo que sí. Ajá, justamente porque el código es diferente del que nos diste acá en el... Okay, dame un segundo. Uh-huh. Y bueno, y mientras tanto tenemos una pregunta Sí. que era conectar, bueno, no sé si era por el tema de
de este Menti que se abrió, pero hablábamos de conectar con sus estudiantes como un mayor desafío, exactamente como si se refiere a cómo llegar a ellos. Así es, eso de ahí ya lo vamos a ver. Efectivamente, entonces sí, conectar con sus estudiantes es cómo llegar a ellos, pero vamos a ver un momento nomás, esperemos el Menti que nos tiene preparado Sergio. Sí, por favor, ese de ahí es el Menti. Ok, ahí está el correcto en el chat para que todos en este momento ingresemos y podamos... Sí, por favor. Ahora sí ya se están llenando las encuestas. Ok, recuerden que hay un nuevo Menti en el chat, ahí tenemos el link para que ustedes puedan ingresar y responder lo que estamos viendo actualmente. Ahora vamos a ir viendo efectivamente estas respuestas. Listo, hasta que van respondiendo, de todas formas vamos a ir continuando. Justamente lo que les mencionaba era que nosotros realizamos una investigación en el mismo contexto ecuatoriano durante junio-agosto y realizamos 2 cuestionarios a nivel internacional y los resultados a 4.000 personas, entre ellos 2.000 casi eran docentes. El nivel de primero hablemos de lo que es estrés postraumático. Estrés postraumático es nace a partir de un estrés agudo, a partir de una situación catastrófica. En este caso puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, en este caso estamos hablando de una pandemia a nivel mundial. Y la sintomatología, justamente lo que mencionábamos anteriormente, efectivamente, los niveles eran 5, 6, 7 estos síntomas en esta población. Y referente a los estilos de afrontamiento y por qué es importante pues, hablar de este tipo de cosas, al menos en el contexto ecuatoriano, los tipos de afrontamiento no son los más apropiados. Por ejemplo, reprimían, tenían la sintomatología de estrés postraumático y reprimían absolutamente todo. No se apoyaban en las redes familiares, en las redes de amigos, en las redes de compañeros o grupos de apoyo. Muy pocos se apoyaban en lo que es la religión y los niveles más bajos de estilos de afrontamiento salían justamente en concentrarse en la resolución de problemas, afrontamiento positivo. Hicimos una pregunta a 3.683 personas, entre esos 2.000 estudiantes, 2.000 docentes, y 870 efectivamente nos respondieron que sí se sentían irritables. Se sienten hipersensibles a pequeños ruidos o temblores. Efectivamente, el 18%, en este caso 666 personas, mencionaban que se sienten de esa forma. Hicimos entrevistas cualitativas y decían que efectivamente podían estar en una actividad normal y sucedía pues que saltaban por cualquier tipo de estímulo externo. Se siente deprimido. De 3.679, 744 efectivamente hablaban y mencionaban de forma positiva que se sentían de una u otra forma deprimida. La mayoría o un gran porcentaje le hicimos una pregunta referente a lo que es el suicidio, que no vamos a entrar en ese tema, y muchas personas pues habían pensado en este tipo de ideas suicidas. ¿Tienes problemas para disfrutar de lo que hacía antes? Que era una de las preguntas que había planteado. Efectivamente, el 38%, que corresponde a 1.423 personas, nos mencionaron que efectivamente esta era la sintomatología. Piensa en el evento, aunque no quiere, el 25.2%, en este caso 923 personas de una población de 4.000, nos mencionaban que sí, que efectivamente en las entrevistas cualitativas, decían que efectivamente querían olvidar o la mayoría había pasado por algún tipo de duelo y que se veían expuestos pues a esta situación de recordar y que tiene que esforzarse para no pensar en el evento o está tratando de olvidarlo. El 15%, en este caso 528 de 4.000, establecían que sí,
que efectivamente tenían pues esta intención de querer olvidar o tratar de olvidar el evento. Más bien, pues lo más apropiado es aceptar el evento y tomar medidas correctivas. Antes de entrar a las actividades de los consejos, de acuerdo, hay dos claves importantes para el éxito en el mundo profesional antes del COVID, que era la rutina y lo que es la estructura. Efectivamente, con normalidad, nosotros íbamos al trabajo, teníamos un horario, sabíamos que salíamos de casa, desayunábamos, teníamos 8 o 7 horas laborables, o las clases ya estaban estipuladas, y efectivamente había una estructura y una rutina. Muchas de las personas e investigaciones nos establecen que cuando tú mantienes este tipo de actividades, pues es más propenso a un éxito profesional, por lo que estás en una zona de confort, por lo que vas a estar cómodo, te vas a sentir seguro y no vas a necesitar pues algunas otras actividades. En este caso, el director del Departamento de Posgrado y Educación Continua de McLean Hospital establece que cuando las rutinas de las personas pasan significativamente o las expectativas cambian, las personas se estresan, y es normal estar estresado a partir de esta situación. La intención de la encuesta que aplicamos, la intención del estudio que estamos por realizar en la SPOL, que inicia desde la semana que viene, efectivamente es con el propósito de compartir con los mismos profesores que esta situación actual no solo les está afectando a uno o a otro, porque estamos viendo de forma reiterada y repetida en diferentes profesores los mismos tipos de comportamiento, las mismas tipos falta de adaptación a diferentes herramientas, a diferentes situaciones. En todo caso, ¿cuáles son los desafíos actuales? Las nuevas tecnologías. Los hijos e hijas es importantísimo. Las personas que tienen hijos en casa, ellos se vuelven sus nuevos compañeros de trabajo, y suele ser pues un poco caótico tener a los hijos en casa, cumplir con las tareas, hacer de profesor con sus hijos, hacer de profesor o de las clases en línea que les corresponden. La disminución del trabajo en equipo ha disminuido rotundamente. No existe un ambiente laboral. Por lo general, si estás trabajando desde casa, el ambiente laboral son las videoconferencias, que las haces en tiempos justamente establecidos, pero realmente el ambiente laboral en la actualidad es netamente tu hogar, tu casa. La comunicación virtual reduce efectivamente el contacto personal, hay un aislamiento, y uno de los nuevos desafíos efectivamente es aprender nuevas habilidades en el trabajo. En este caso, una de las profesoras creo que mencionaba que una de las problemáticas efectivamente es cómo conectar con los estudiantes. En todo caso, ¿cuál es el mayor problema? Y quisiera esta pregunta sí hacerla de forma abierta, motivar a que puedan participar. ¿Usted como profesor considera que el aprendizaje se está viendo afectado por parte de sus estudiantes? Y planteemos y pongamos esta problemática que la mayoría pues seguramente está viviendo, de cómo conectan con sus estudiantes. ¿Cuál es el mayor problema que tienen? En todo caso, les doy la apertura para que puedan hablar. María Alejandra, no sé quién fue que comentó justamente esa... Sí, justamente, bueno, y aparte de ese comentario, también tenemos otros comentarios mientras la gente se anima a escribir en el chat. Los invitamos a que intenten responder esta pregunta por el chat, pero también nos hablaban sobre esta dificultad en el aprendizaje en el momento de la falta de interacción, porque se siente el profesor como que está hablando con una pared en algunos casos, y otras personas dicen que les da mucho, los aterra, usan la palabra aterra, hablar con la computadora y que los alumnos pues no pregunten, no tengan dudas, no participen, y eso es una ocasión también de estrés para el docente. Esa falta de interacción, que de los estudiantes pues tengan ese vaivén con el docente. Efectivamente, hay un problema grande en este tema de la virtualidad, porque las tecnologías,
las tecnologías de la información y comunicación tienen que ser, en este caso, cuando hablamos de clases virtuales, tienen que ser utilizadas en una doble vertiente. En la vertiente de generar esta comunicación que estamos haciendo en este momento, que tal vez no hay una retroalimentación, y en la segunda vertiente es con el propósito de generar aprendizaje. Y esta parte de generar aprendizaje, pues es la parte más difícil. Y aquí ya hablamos pues de lo que es tecnopedagogía, de lo que es principios de gamificación. Indudablemente, los docentes se han enfrentado a un reto de forma abrupta y la tecnopedagogía es indispensable que se comiencen a involucrar principios de esta, porque se está utilizando las tecnologías, se deben de utilizar en esta doble vertiente de generar aprendizaje y la comunicación, y en muchas de las ocasiones solo se utiliza para la comunicación. Sucede, y estoy seguro que la mayoría de los profesores, a mí también me ha pasado que estoy hablando y puedo realizar algún tipo de pregunta y no hay esa respuesta que uno espera. En este momento ustedes están del otro lado, están del lado de hay alguien exponiendo y tal vez ustedes no están respondiendo. Entonces ahora yo les hago la pregunta, ¿qué faltaría para que ustedes se motiven a contestar, a participar, a reaccionar a lo que estamos conversando? Gamificación, más actividades un poco más utilizando otro tipo de herramientas. ¿Qué es lo que a ustedes les interesaría? Y esta pregunta pues me gustaría que la vayan respondiendo al chat porque yo creo que con el ejemplo es la mejor forma de poder ir viendo el contexto. Podemos dar 10 sugerencias, pero tal vez en esta misma práctica utilicémosla para ir viendo qué es lo que se necesita para ir motivando. Yo utilizaría diferentes tipos de herramientas, generando preguntas con los docentes o con los estudiantes. Por lo general, y uno de los principios que se utiliza es la personalización del aprendizaje. ¿Cómo enganchas al estudiante o cómo tratas de hacerlo participar? Sacando algo de información sobre su realidad. Por ejemplo, si el estudiante está trabajando en algún lugar, no vamos a mencionar, tú hacerle preguntas relacionadas a, pero claro, tú te tienes que dar el tiempo de poder averiguar para poder averiguar cuáles son las mayoría de las problemáticas que ellos tienen, cuál es la situación que él está viviendo y llevar efectivamente estas preguntas relacionadas a su realidad. Es una forma de irlos involucrando. Tal vez alguno de los docentes que está aquí puede ir manifestando qué tipo de herramientas. Tenemos unos comentarios acá. Bueno, una profesora nos dice que la interacción o mínima interacción, participación es un problema. Irina nos dice que el mayor problema que ella observa es que también hay mucha deshonestidad, ¿no? Algunos estudiantes que quieren una calificación, pero verdaderamente no están buscando aprender, están buscando pasar la materia. Y con respecto a la parte de la participación, ella ha conseguido que algunos estudiantes participen a través de una motivación que es los puntos extra. Entonces, de esa manera, pues ha logrado enganchar un poco a los estudiantes. Acá también tenemos otro comentario que nos dicen que para el enganche muchas veces deben tomar una hora para actividades tipo taller. Es decir, actividades grupales, quizás también al armar grupos más pequeños, los estudiantes se sientan un poco más cómodos al poder conversar, al poder interactuar con otras personas, que no necesariamente sea el profesor o sea todo el grupo de estudiantes, de esa manera sentirse más cómodos y poder participar, intercambiar ideas y contribuir. Sí, justamente una de las recomendaciones que yo les puedo hacer, por lo general, y hablando de la primera respuesta, efectivamente hay estudiantes que efectivamente se vinculan y otros que simplemente quieren la nota para pasar. Y yo creo que esos dos tipos de estudiantes se han dado o han estado absolutamente en todas las carreras que se han dado. Todos tenemos un estudiante que quiere aprender y el otro que simplemente tú lo ves que va y quiere pasar. Eso de ahí pues es una realidad y con la virtualidad realmente se ha remarcado aún mucho más. Seguramente todos tienen un alumno que nunca lo han visto por cámara, porque coge, se conecta, mutea y se acabó.
Entonces, eso primero tenemos que ser conscientes de que van a haber estudiantes que no se van a querer vincular, indudablemente. Y hablando de este trabajo en equipo, yo les hago dos recomendaciones. Uno, que puedan efectivamente darse el tiempo de hacer estos talleres o hacer este mapeo de cuál es la situación de sus estudiantes para a partir de esa realidad ir llevando los conceptos o las teorías o lo que quieren o lo que quieren enseñar. Y por otro lado, fomentar lo que es el trabajo colaborativo con interdependencia positiva. Y voy a desglosarlo en este caso. El trabajo colaborativo, efectivamente, pongamos 4 estudiantes en un grupo, pero si tú solo los colocas, ellos se van a pelear o no van a cumplir. Tú les tienes que asignar roles. Tú eres el presidente, tú eres el secretario, tú vas a hacer esto, esto, esto. Que ellos tengan los roles muy claros. Y referente a interdependencia positiva es que cada uno cumpla un objetivo con el propósito de que todos cumplan un objetivo en común, para que si uno no está avanzando, el resto lo va a ir empujando. Si uno está haciendo de más o no va a poder hacer de más, como normalmente pasan en los grupos de trabajo, porque va a depender del otro compañero que le tiene que dar este tipo de conducta. Entonces, yo lo que recomiendo, y es una de las formas que se maneja mientras estoy haciendo mi máster, nuestra profesora nos indica, yo no los puedo, bajo esta modalidad, yo no puedo estar con todos, por más que quiera. Y eso nos va a frustrar indudablemente. Yo voy a fomentar que ustedes se unan en trabajo, dividimos los roles, ponemos un objetivo en común y cada uno tiene que ir haciendo su parte. Entonces, de esa forma, cada uno o el grupo se va empujando entre sí. Y los que no trabajan, pues se van a ver obligados a inmiscuirse, a involucrarse y tener contacto con los grupos. Entonces, esta parte es importante que la tengan. ¿Hay algún comentario relacionado a esto? Bueno, solamente el último comentario es que quizás también no se le pueda dar a veces alguna motivación positiva, sino que también nos habla el profesor Sánchez de alguna motivación quizás negativa, es decir, una penalidad por la no presentación de un taller o simplemente la no interacción del trabajo en equipo. Entonces, hay esos dos tipos de motivaciones, ¿no? La positiva, te voy a regalar puntos extra, o la negativa, que es una penalidad, pues si no lo cumples, más bien pierdas puntaje. Entonces, hay dos formas de poder ver esta misma situación. Efectivamente, todo depende del estilo de enseñanza del docente, porque hay docentes que pueden hacerlo y les puede servir muy bien, como otros a nivel de motivación positiva. Yo siempre voy pues a promover que lo hagan desde el punto positivo, que a pesar de que el estudiante no haga la actividad, o bueno, no estamos hablando de justificarle una irresponsabilidad académica, que en eso estoy totalmente de acuerdo, que si hay que bajarle puntos, hay que hacerlo. Pero más bien, no hacer, pues, no poner, si no cumples, no haces. Si no haces esta actividad, se te va a bajar puntos. Más bien ir por el lado positivo, ir buscando las formas de cómo llevarlos a. Porque el estudiante a la larga está ahí en la clase, se supone que que quiere aprender. Y nosotros, pues como docentes, hay que poder tratar de ponerle todas las herramientas sobre la mesa al estudiante para que él pueda ir escogiendo. Claro, tampoco son niños para decirle vas a coger esto de aquí y lo vas a hacer de esta forma, pero siempre voy a animar y promover que lo hagan pues desde este punto de vista. Listo, Sergio. Muchísimas gracias. Sí. Podemos continuar. Ahora sí, para hablar del tema de burnout, es un trastorno adaptativo crónico asociado al inadecuado afrontamiento a las demandas psicológicas del trabajo. Si no queda claro de esa forma y que lo voy a entender, realmente veámoslo como la sobrecarga de una batería. Cuando una batería se sobrecarga, llega a un punto que se quema, que no va a dar más. Como la imagen que ustedes ven aquí abajo, esa sigue siendo una computadora, puede seguir pareciendo una computadora, pero no va a ser funcional. Las actividades efectivamente no van a poder continuar. Y claro, si tú a esta computadora le dices, ok, si antes solo escribías y enviabas correos, y ahora le dices, tienes que enviar un mail, no es que no lo va a hacer porque no quiere o porque
tiene una falta de predisposición. Realmente no lo va a poder hacer, no lo va a hacer porque no puede, porque no tiene los recursos, porque se sobresaturó, llegó, se quemó, explotó y realmente ya no va a poder hacer otras actividades y va a comenzar a hacer las actividades con un declive de su productividad o haciendo las actividades que les corresponde simplemente por cumplimiento. Entonces es importante que nosotros seamos empáticos con nosotros mismos, sepamos que si estamos llegando a un punto elevado de estrés, no comencemos como la primera imagen y terminemos como la segunda, sino hay que parar, hay que detenerse, hay que saber identificar qué es lo que está pasando y evitar que efectivamente pase eso. Hay muchas formas de hacerlo. Ahora vamos a brindarles algunas técnicas y herramientas para hacerlo. Pero es importante que antes de que llegue, nosotros lo podamos ir identificando. Y seguramente, y con todos los docentes que yo he entrevistado hasta la actualidad, me dicen, es que no cumplo un horario porque trabajo desde que me levanto hasta que me meto a la cama. Ahora me quieren meter 2 cursos más y realmente no es que no pueda, es que no quiero. O ¿qué es lo que hacen los docentes que yo he entrevistado? Preguntan, ¿es obligatorio? No, ok, no lo hago. Entonces ir viendo, pues, sobre todo identificando, viendo qué es lo que está pasando con nosotros. Consejos y técnicas para profesionales estresados. Primero es necesario que reconozca que efectivamente, es necesario hacer frente a los cambios en la rutina. Es necesario saber que efectivamente usted va a estar estresado, pero no necesariamente el estar estresado o el saber que está estresado le va a ayudar en alguna actividad. Entonces, intente respirar profundamente, tome descansos, eso es importante. Estos docentes que tienen sus jornadas de 6, 7 horas en la casa, es lo peor que pueden hacer. Tienen que ir tomando descansos entre actividades, porque si no, se van a saturar. Tienen muchísimas actividades pues, y realmente van a terminar mal. He destacado estas dos, que es practique la atención plena y mejore el diálogo interno. Voy a profundizar un poco en lo que es atención plena y en lo que es cómo mejorar este diálogo interno. Referente a la atención plena o mindfulness, nosotros veamos este tipo de actividad de esta forma, veámosla como un desfile. Nosotros somos los espectadores del desfile y el desfile, estos carros alegóricos que pasan, estas disfraces que pasan van a ser nuestros pensamientos, ¿ok? Nosotros como docentes, nosotros en esta instancia, cuando pasa una situación en este desfile, digamos que pasa esta primera imagen, esta calavera es un pensamiento. Hoy tuve un pésimo día, nadie y ninguno de mis estudiantes me respondió en toda la clase. Siento una frustración terrible. ¿Qué hago si yo como espectador en este desfile me quedo viendo a esta frustración que pasó? Y la sigo, y se va, y sigo pensando en ella. Nosotros nos vamos a perder del resto del desfile. Y el resto del desfile, como lo estoy proponiendo en este ejemplo, es la vida, es el tipo de actividades, el resto de las actividades, el disfrutar, jugar con mi hijo, el cocinar con mi esposo o mi esposa, hacer diferentes actividades. Si nosotros nos enganchamos con uno de todos los pensamientos intrusivos o cosas malas que nos pueden pasar a lo largo de nuestro día, nosotros vamos a perder muchas de las actividades que podemos estar disfrutando con el resto de las personas. En todo caso, la atención plena lo que nos pide es, estás aquí sentado y por favor disfruta de la charla que yo te estoy dando. Seguramente hay muchos que están aquí en la charla y probablemente tengan abierta su correo o están haciendo otro tipo de actividad porque efectivamente se engancharon con este pensamiento y se están perdiendo el resto del desfile. Entonces, lo que promueve la atención plena es dejar ir. Ok, pasó el problema, me frustré, no respondieron los estudiantes. Ok, pasamos la página, tomamos acción y lo mejoramos para el siguiente día. Pero si ahora me toca ir
ir a jugar con mi hijo porque no lo he visto en todo el día, me toca enfocarme en eso de ahí. Hoy en día pasa muchísimo que nos vamos a dormir con nuestro jefe y me refiero a, me voy a dormir y estoy pensando en la reunión del día de mañana. Estoy jugando con mi hijo y estoy pensando en cómo preparar la clase que me toca en media hora. Entonces, es importante que tengamos esto de aquí en cuenta. El dejar ir, el permitir que efectivamente pasen las cosas malas, lo vemos, lo apreciamos y simplemente pasa. Referente al cómo mejorar el diálogo interno, por favor, cualquiera de las preguntas pues las van escribiendo en el chat. Referente al diálogo interno y cómo afrontarlo, es importantísimo el estado de ánimo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro estado de ánimo. Y les pongo un ejemplo claro. Nosotros estamos viernes. Si yo digamos que estamos miércoles. Y el día viernes yo tengo un viaje a Cancún con mis amigos y me voy un mes de vacaciones. No hay COVID. Me voy a ir y me levanto el día jueves. El día jueves yo me levanto con todas las ganas del mundo. Saludo a toda mi familia, salgo, el perro está ahí, lo acaricio, me voy a trabajar, tengo que dar 3, 4 clases y lo doy de la mejor forma porque mañana me voy a Cancún. Estoy con mis ánimos y estoy eufórico. Estoy con todos los ánimos, estoy de la forma más positiva. Pero si estamos, y en otro lado, pongámoslo, es el mismo día miércoles y el día viernes tengo que presentar todas las actividades del POA o tengo que subir todas las actividades al sitio web porque se está cerrando el semestre. Al día siguiente, yo como profesor me levanto de mal genio, saludo a mi familia, como con ellos, pasa el perro, lo pateo porque no estoy de ánimos para saludar a nadie, doy mis clases, las doy porque me toca darlas, pero estoy pensando en cómo hacer el POA y estoy preocupado. En todo caso, a eso me refiero cuando hablo de cuidar el estado de ánimo. Son tus sentimientos son creados por pensamientos y no por hechos reales. Todas las experiencias deben ser procesadas por tu cerebro y recibir un significado. Ese significado va a depender de qué es lo que haces tú, qué significado le das. El mundo está lleno de acontecimientos netamente neutros, en muchas ocasiones positivos y en muchas ocasiones negativos. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de, ok, si hoy estoy feliz y me pasa esto de aquí, se me dañó el carro, bueno, todo significa y todo es un ciclo. ¿Qué pensamientos yo le doy? ¿Cómo interpreto estos hechos con una serie de pensamientos que influyen continuamente? Este es el diálogo interno. Estoy en un estado de ánimo, me pasa una situación y qué pienso a pesar de esa situación y cómo influye a mi estado de ánimo. Entonces, es importante que conozcamos este ciclo que pasa en nuestra cabeza porque debemos de cuidarlo, porque hay muchas personas que pasan por cada acontecimiento, no quiero saber nada, estoy enojado, me voy a dar clase. Entendemos por diálogo interno aquel que tenemos con nosotros mismos a raíz de ciertos planteamientos y reflexiones que llevamos a cabo ante diferentes y determinadas situaciones. En esta forma es que tendemos a analizar cada suceso. Entra en juego un aspecto muy importante que se denomina el estado de ánimo. Todo va a depender y por eso les digo, hay que cuidar nuestro estado de ánimo, hay que estar de forma positiva. Y claro, hay un diálogo interno positivo y hay un diálogo interno negativo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando yo estaba haciendo estas diapositivas, y efectivamente me las revisaron las personas encargadas del CICE, me hicieron algunas acotaciones, en las cuales o yo podía tomar un diálogo negativo y decir, me hicieron las correcciones, rayos, hice un mal trabajo, debería prestar más atención, lo hiciste muy mal. Hay un diálogo negativo. O tomo un diálogo interior positivo, el cual simplemente estoy diciendo, a ver, me están haciendo las correcciones personas que saben más que yo en este ámbito.
yo las voy a tomar de la mejor forma porque estoy aprendiendo, porque quiero aprender y porque quiero mejorar mis intervenciones. Entonces, es necesario que identifiquemos esto de aquí. Y claro, ¿en qué existe la técnica para el control del diálogo interno? Consiste en el entrenamiento de autoinstrucciones. No es simplemente de coger, hoy voy a pensar de forma positiva. No, no es así. Es un entrenamiento de autoinstrucciones para instaurar verbalizaciones internas adecuadas. ¿Cómo nosotros nos tratamos? Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta cómo estamos tratándonos, cuáles las verbalizaciones internas, que las verbalizaciones internas adecuadas permitan una realización o el afrontamiento de una determinada tarea, situación o acontecimiento. ¿Cómo es el ejercicio que ustedes pueden hacer? Pueden escribir un diálogo de gratitud, poner efectivamente qué es lo que, por lo cual ustedes están agradecidos. Si ustedes se ponen a pensar, siempre va a haber algún tipo de situación, actividad, acontecimiento, persona por las cuales ustedes sienten gratitud. Menciona 3 cosas positivas del día, valóralas y repítelas. Evade pensamientos de culpa y de victimización. Afirmaciones positivas de uno mismo, o escribe una carta para sí mismo, motivándose y resaltando de manera realista. Ojo, yo hago muchas sesiones con adolescentes y claro, yo les hago este tipo de ejercicios a ellos y adultos y claro, ¿qué es lo que me dicen? Y por lo general con profesores, ¿qué es lo que me dicen? Yo no quiero escribir nada. Ok, no escribas nada, utilicemos tu teléfono. Puedes utilizar una nota de voz. Cuando te levantas, simplemente agradezco porque tengo mi familia completa, porque no he perdido a nadie durante la pandemia o no he perdido casi a nadie, tengo salud o me enfermé y estoy totalmente estable. Entonces son 30 segundos que tú agradeces, que dices cosas positivas y simplemente en el almuerzo la vuelves a escuchar, son 30 segundos, o antes de dormir las vuelves a escuchar y ya es un ejercicio en el cual tú vas reforzando este tipo de actividades, vas reforzando este diálogo interno. Aquí vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas que ustedes tengan relacionadas a lo que vamos hasta este momento. Sí, tenemos, bueno, aquí un comentario. Una persona nos indica que para poder ver esa situación, ella le pide una amistad que le avise si está muy protestona durante el día, pues si se le dice que sí, efectivamente ya se da cuenta que está negativa, y esa es una forma de poder conocer eso y poder cambiarlo, ¿no? Darle un poco la vuelta, el giro al día. Y también pues nos indica otra persona que a veces les puede resultar un poco difícil realizar este proceso de autoevaluación. Entonces el consejo que nos da Débora es muy bueno, ¿no? Pedirle a alguna amistad de confianza, algún compañero de trabajo. En este caso puede que estamos ahorita teletrabajando desde la casa, puede ser inclusive hasta a un hijo, al esposo, decirle, bueno, dame un aviso cuando me veas que estoy como que muy cansada o muy protestona, pues me veas que me enojo con facilidad para poder darme cuenta y poder cambiar esa perspectiva. Sí, justamente, María Alejandra, gracias por los comentarios, a las personas que lo hicieron. Débora, efectivamente, esto es algo muy importante, la red de apoyo, poder decirle a un compañero, a una compañera, cuando esté pasando esto, decirlo. La situación o el mayor problema y por qué esto no pasa tan frecuente es que no nos gusta sentirnos vulnerables frente a las personas. No nos gusta sentir que cometemos errores cuando somos personas llenas de estos. Pero claro, no queremos mostrarlo. Entonces, esta red de apoyo es importantísima. Y claro, si es que tú no puedes verlo, porque a veces uno puede ver los errores de absolutamente todo el mundo, menos de una persona, es importante que lo puedan hacer. Y claro, esta autoevaluación es importante que se puedan dar al menos unos minutos al día. Si les damos 8 horas al trabajo, ¿por qué no darnos 5 minutos para nosotros? Sobre pensar qué está pasando, qué no está pasando. Pero el problema, el mayor problema es querer hacerlo, querer sentarte, ponerte a pensar, porque a veces
a veces el mayor problema es que no queremos ver nuestros errores. Entonces, haz una lista de inclusive las cosas malas que puedes llegar a tener, lee los comentarios negativos de que las personas o en una evaluación en el semestre que te hagan, te podrías enfocar más bien en eso. Hay un montón de herramientas que se te dan a nivel académico para que puedas ir viéndolo. Y estoy completamente seguro, nadie quiere ver sus errores, pero es importante que lo veamos para poder ir avanzando, porque si no, realmente nos quedamos con la excusa de yo soy así y así me tienen que querer. Y yo eso a mis pacientes les digo, ok, tú eres así, tú no quieres cambiar, pero las otras personas van a decidir si quieren o no quieren soportar eso de ahí. Y yo creo que cada persona tiene la obligación de ir mejorando diferentes actividades, porque somos seres humanos predispuestos a desarrollarse, predispuestos a evolucionar, a ser mejores. No porque soy así, me criaron así y me pasó cierta cantidad de cosas, significa que no voy a hacer absolutamente nada, sino significa pues ir dando un paso más allá. ¿Hay alguna... Sí, acá otro comentario, pues nos indican que es necesario dar la oportunidad también a los estudiantes, para que ellos nos indiquen cómo nos ven, porque son los que están trabajando con nosotros semana a semana, pues y son los que primero van a notar cuando nuestro estado de ánimo cambia, cuando estamos quizás más contentos, más tristes, cuando tenemos un bajón de energía, porque si somos del tipo de docentes que siempre está como que con mucha energía para dictar la clase, sea presencial o sea ahora virtual, pues y de repente llegamos apagados, pues lógicamente se va a notar. He visto también que hay docentes que hacen este ejercicio de por Menti, de preguntarles a los estudiantes, para que uno también haga ese proceso de autoevaluación, cómo se encuentran en su día, ¿no? Y que ponen figuritas de que si estás feliz, que si estás triste, que si estás enojado, y como para poder tener una lectura general de la clase de cómo están. Creo que eso también es sumamente interesante. Sí, efectivamente es importante ver la apreciación de los estudiantes. A la larga son ellos los que nos están viendo, son ellos los más apropiados para evaluarnos o para saber las percepciones, más que evaluarlos, saber las percepciones de ellos. Yo creo que es importante que se tome la evaluación de un par, porque el otro docente de la misma rama puede darte un feedback que tú tal vez no lo ves porque estás tan estructurado a dar tu clase, que puede ser realmente valioso verlo. De la misma forma, ver pues la retroalimentación de los estudiantes y en la actualidad pues inclusive las mismas máquinas o los mismos programas te pueden ir dando feedback de lo que estás haciendo, si usaste muletillas, si no utilizaste muletillas, cuáles son las actividades, si es que estás haciendo o enganchando con los estudiantes. Los mismos estudiantes o la percepción de ellos es importante poder verlo y poder, sobre todo, pero querer verla y querer mejorar aspectos que ellos consideren. En todo caso, sumamente interesante, Sergio. Bueno, continuamos porque recordamos que nos quedan aproximadamente 20 minutos, entonces estamos ahí justos con el tiempo para poder avanzar en esta última etapa. Sí, respecto a buscar el equilibrio entre responsabilidades, es necesario que establezcamos pautas claras, reglas básicas, un horario. En esta estructuración es importante que deje espacio pues, para las personas que usted tiene a cargo. En este caso puede ser sus hijos, puede ser una persona que dependa de usted, puede ser el tiempo para sus mascotas, para sus perritos, para que los saque a pasear, a hacer sus necesidades, pero evite, por favor, la multitarea. Las investigaciones establecen que las personas son menos productivas cuando hacen muchas cosas a la vez. Concéntrese, haga una actividad, termínela y pase la otra, que querer cocinar, preparar la clase, atender a su hijo y dejar el perro afuera. Entonces es importante porque usted se va a poder sentir abrumado y mucho menos productivo. Obtener apoyo de la familia. El trabajo en equipo es fundamental. Su nuevo equipo realmente ahora está en las 4 paredes de su casa. Sus hijos, su esposa, las personas que estén en su casa. Escuche activamente y negocie con sus hijos, con los menores. Por lo general, ellos pueden ser los agentes más disruptivos en la casa.
porque son niños, efectivamente van a estar corriendo, van a estar lanzando, van a estar jugando, van a estar en clase, pero a la vez no van a estar en clase. Entonces, es importante que usted los escuche activamente, negocie, por ejemplo, que les pueda decir a su hijo, es importante que tú sepas que esta hora yo tengo clases, ¿qué te parece? Sí, en la noche salimos a jugar pelota y tú me permites estas 4, 3 horas netamente de silencio, porque lo necesito. Los cónyuges, los hijos o otros seres queridos pueden ayudar al trabajo desde casa. Es importante que usted pues comience a negociar. Hablar con el jefe o hablar con sus compañeros. Es importante que averigüe qué están haciendo sus otros compañeros de trabajo para bajar sus niveles de ansiedad. Y pongo un ejemplo que me sucedió a mí. En mi maestría, como yo creo que todas las maestrías, hay mucho trabajo. Y hay un momento en el cual en nuestro grupo, como psicólogos, sabemos que es necesario pues, plantear las cosas. Claro, no lo hacemos a veces, muchas veces. Entonces, nosotros solemos preguntar cómo está en el trabajo o no he hecho nada. Y claro, salen muchas otras personas que están en una situación similar. Es importante que usted comparta, converse, se muestre de una u otra forma vulnerable, o por no decir vulnerable, abierto a las otras personas a decir, tal vez me está yendo mal, o el día de hoy está saturado. Aprenda a expresar su estado de ánimo, comuníquese no solo para actividades laborales. Sus compañeros siguen siendo su equipo, y antes, no es que usted iba, se acercaba y le decía, necesito esto, fin, envía este informe, fin, hice la clase, envía la rúbrica, fin. No lo hacíamos de esa forma, conversábamos, hacíamos bromas. Entonces es importante que continuemos con este tipo de actividad. Por lo general, en la mañana mandar un mensaje al compañero, no netamente de trabajo, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las clases? Otro tipo de actividades, pero a veces es importante pues hablar. Si los jefes y compañeros de trabajo se cuidan unos a los otros, todos nos convertimos en aliados más compasivos durante un momento difícil y hacen mucho más llevadera pues la situación. Estrategias para adaptarse al trabajo desde casa, de la estructura a su día. Recordando la anterior, tener una estructura predecible en su lugar a menudo ayuda a las personas a tener más logros. Puede funcionar en piloto automático y realizar el trabajo del día a día sin tener que crear un nuevo plan. Esta estructura a usted le va a servir a levantarse y coger un horario y cumplir sus actividades. Lo que pasa en muchas ocasiones es me levanto a ver qué es lo que tengo que hacer. Me levanto a qué actividad tengo que hacer. En todo caso, es importante pues que ustedes puedan estructurarse. Recordar que todos los días se presentarán sus propios obstáculos. Las escuelas se mantienen cerradas, sus hijos o las personas o cualquier tipo de persona en la casa pueden llegar a ser perturbadores. En todo caso, usted sea consciente de que el día de hoy o el día de mañana no va a ser el mejor día del mundo porque va a tener diferentes obstáculos, pero que usted esté predispuesto a superarlos, predispuesto a que pasen y que usted sea compasivo consigo mismo mientras aprende a trabajar en un nuevo entorno de trabajo. El cuidado personal es importante, es uno de los factores más importantes a pesar que lo coloqué casi al final. Trabajar desde casa puede parecer una buena oportunidad para permanecer en pijama. Yo creo que todos los que hemos hecho teletrabajo hemos hecho una jornada con pijamas, pero esto sencillamente puede obstaculizar su productividad. Vístase como si vaya a irse al trabajo, coja, perfúmese tal cual y haga sus actividades desde casa. Eso por sí solo puede cambiar su forma de pensar por completo. Recordemos que usted antes al menos perdía 1 hora en transportarse de su hogar a su trabajo y de su trabajo a su casa. Mi pregunta es, ¿usted qué está haciendo con 1 hora más? Con esa hora más, ¿usted en qué la está invirtiendo? Esta pregunta no es para decir, bueno, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo si tienes más? Simplemente es una pregunta más a nivel de reflexión. Tengo 1 hora más, tal vez la podría invertir
en hacer algo de ejercicio o simplemente en tomar 2 vasos de agua. Pero que seamos conscientes y que reflexionemos sobre que hoy en la actualidad tenemos un poco más de tiempo, estamos en nuestro lugar seguro, nuestro hogar, es importante que lo veamos. Y la actividad física es esencial para mantenerse saludable y feliz y afrontar nuevos retos. Es indispensable que usted mantenga algún tipo de actividad física, que por la situación actual es indispensable que nos mantengamos de una u otra forma sanos, y entre estos involucra pues el hecho de que hagamos algo de ejercicio. Necesitamos estar sanos para, si nos contagiamos, pues poder realmente pasar de la mejor forma esta latente pandemia. Y para ir terminando, la técnica Pomodoro es una estrategia simplemente un poco más conductual para que usted pueda ir cumpliendo sus objetivos. Es una estrategia de manejo de tiempo. ¿Cómo comienza? Elija una tarea que le gustaría hacer. El día de hoy voy a hacer la planificación de mis 3 cursos. Planificación. Ojo, este aparato puede ser el mejor invento del mundo, pero cuando estás trabajando, o al menos cuando vayas a aplicar esta técnica, es necesario tener 0 notificación. Dejar el teléfono de lado, no necesariamente ponerlo en modo avión, porque hoy en día el teléfono es una herramienta indispensable, pero sí 0 notificaciones. Configure el temporizador durante 25 minutos y comience a realizar la actividad. 25 minutos de corrido, porque a veces no es viable, a veces no es viable que nosotros podamos hacer las actividades 3 horas, o es irreal que nosotros digamos, hoy me tengo que sentar 6 horas a hacer todo lo que no he hecho. Mejor, organice su tiempo, elija una tarea, 0 notificaciones, configure, haga su actividad, a lo que termina 25, a lo que, ok, tome, perdón, estoy siguiendo mal la flecha por mi imagen que estaba aquí. Trabaje a la tarea hasta que suene el temporizador. Cuando suene, efectivamente, ponga una flecha, una marca en la cual terminó la actividad, tómese un descanso y simplemente repite ese proceso durante 4 veces. Cuando termine ese proceso, usted se dará cuenta que aprovechó mucho mejor el tiempo. Y ahí, en ese momento, usted realice ya un descanso más amplio. En todo caso, hago un refresh de esto de aquí y vamos terminando. Elija una tarea, 0 notificaciones, configúrele 25 minutos, realice la tarea hasta que suene, haga una marca, tómese un descanso y repite este proceso 4 veces. Tengo la seguridad de que usted va a terminar las actividades y va a potenciar el cumplimiento de sus objetivos diarios mucho más. En todo caso, damos un espacio para consultas porque aquí terminaría mi presentación. Sí, Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, aquí nos pregunta Joel, ¿cuánto es el tiempo de descanso, del descanso corto y del descanso largo en el Pomodoro? El espacio corto es de 5 a 6 minutos. Usted puede coger el teléfono, puede levantarse a hacer alguna actividad, puede ir al baño, pero no más que eso, porque el punto es que vuelva y complete una actividad al menos de 1 hora y media seguida. Luego de eso, de ahí, usted puede hacer un descanso de media hora, 1 hora y volver a hacer los 4 pomodoros. Pero el punto es, sí, efectivamente, 5 o 6 minutos el descanso corto y volver, y luego de 4, pues tomar un descanso un poco más amplio. Ustedes se van a ir dando cuenta que se van acostumbrando, va pasando mucho más rápido el tiempo y pueden hacer hasta 8 o 9 pomodoros diarios. Perfecto, Sergio. Yo también les compartí un link en el chat en este momento del Tomato Timer. Yo también soy fan de la técnica de Pomodoro y pues a mí me sirve mucho tener este timer ya en la aplicación. Suena, bueno, uno lo puede programar si quiere extender los 25 minutos, pero como dice Sergio, la recomendación es tener Pomodoro, sí. 25 minutos, 5 minutos de break y hasta que uno complete 4 pomodoros de esa manera y después hacer un break un poco más largo, quizás de unos 15 minutos. Aprovechar esos 5 minutos para pararse, estirarse, ir a tomar agua
ir al baño en ese momento, pues intentar regresar y concentrarse. Tenemos que, bueno, algunas personas se han animado con la técnica del Pomodoro para poder aplicarla, y también nos dice un profesor que lo recomendable es disponer de sillas ergonómicas y escritorios orientados también al mejor posicionamiento. Sí, este es un factor muy, muy importante y tiene mucha razón el docente que escribió eso de ahí. Ustedes pueden ir buscando los recursos más convenientes para su situación y vamos a estar en casa mucho más tiempo. En todo caso, es indispensable pues que vayan acondicionando sus espacios de trabajo. Perfecto. Les tocó tomar la silla de la cocina, seguramente. Claro, o sea, las cosas que inicialmente pues lo tomamos así un poco al apuro, pues ya con el tiempo quizás todos han ido mejorando en sus espacios, más que nada la parte física, adecuación del lugar de trabajo para poder estar mejor predispuestos a poder laborar el tiempo completo, pues, y concentrados. Bueno, alguien también habla de la importancia de las interacciones con los compañeros, quizás que antes teníamos, ¿no? En la hora del almuerzo, durante algún tipo de reunión presencial, pues, y que ahora esta virtualidad no nos permite tener ese mismo espacio para compartir. Y bueno, y en general nos están agradeciendo, bueno, te están agradeciendo a ti, Sergio, por la presentación que has hecho, que ha sido muy buena. En este momento también Johanna nos va a compartir por medio del chat una encuesta para, pues, Satisfacción. de satisfacción, exacto, como para poder ver qué tal les ha parecido la charla del día de hoy. Tenemos una consulta también en este momento. El profesor nos indica, el teléfono es de utilidad para el trabajo, pero se debe hacer mandatorio la comunicación por canales oficiales, tipo email, mensajería, Teams o Seedweb. Así Es un es. comentario. Es indispensable que se establezcan tiempos porque hay muchas ocasiones cuando no se lo hace, el WhatsApp es el nuevo medio de comunicación y cogen y te van a molestar seguramente en otro tipo de horarios totalmente inadecuados. Claro, Entonces, es indispensable que su oficina, su espacio o su equipo establezca un medio oficial que no sea WhatsApp. Que siempre se hace, pero yo creo que eso es para cosas extraoficiales o de emergencia. listo. Muchas gracias, Sergio. En este momento en pantalla estamos viendo los datos de Sergio. Ahí está su correo institucional y pues también el correo para consultas privadas en caso de que sea necesario. Joel nos hace una última pregunta y nos dice, ¿qué recomiendas para personas que duermen poco? Porque tienen un par de compañeros que padecen de esos trastornos del sueño. O sea, si realmente duerme poco y esa persona, a ver, esa persona que está durmiendo poco tiene problemas, le hace mal dormir poco porque hay muchas personas que durmiendo poco se sienten extraordinarias, que duermen 6, 7 horas, 5 horas y manejan excelente las actividades diarias. Pero entendería de que si está pasando por algún tipo de problemática, pues que establezca sobre todo, alejar los dispositivos móviles fuera de su alcance en los horarios que vaya a intentar descansar. Pasa que yo puedo querer ir a descansar y me pasaba mucho, yo tenía problemas de sueño y claro, llegaba a mi cama, me iba a dormir a las 10:30 y tomaba el teléfono y me quedaba guindado ahí hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces yo comencé a dejar mi teléfono en la sala, todo fuera de mi cuarto y tratar de conciliar el sueño. Realmente sirve muchísimo. Seguramente una de estas personas que le cuesta conciliar el sueño tiene muchos aparatos tecnológicos cerca y que netamente son estimulaciones para ellos no necesarias en ese horario. Si quiere recuperar el sueño, pues esa es una forma de poder ir mejorando. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra consulta de las personas que nos están acompañando ahora. Ok, nos dicen que muchas gracias también nuevamente. Pues en todo caso, pues muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación. Gracias también, Joel, por estar con nosotros acompañándonos. Y pues a todos ustedes, la última cosita que les iba a pedir es si pueden encender sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal con las personas que están acá presentes.
Y pues también a los compañeros del CICE, los que están presentes, una última foto grupal, la va a tomar Johanna a la cuenta de 3. ¿Ok? Entonces todos mirando la cámara, por favor. Un ratito que están prendiendo. No hay más. Ok. Bueno, entonces tenemos una fotito, sonrían. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, profesores, por su participación. Muchas gracias y que tengan un buen día, una buena tarde y buen fin de semana. Agradecerles a todos por su presencia el día de hoy. Bueno, comunicarles que este es el último CICE Te Acompaña Live de este año y que harán invitados para el próximo año para seguir acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias a todos y un gusto tenerlos aquí. Chao. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.